peligro que estamos viendo hoy es que se está distorsionando lo que es la predicación. Se está tomando altar por tomarse. Se está tomando predicación simplemente porque la gente hoy es esclava de su agenda. Porque no tiene otra cosa que hacer. Porque no tiene otra fuente de ingreso. Por eso es que las personas cogen compromisos sin medir si es Dios que me envió o no me envió. Y la gente toma los altares simplemente ¿por qué? Porque hoy su agenda es su Dios. Por eso es que los predicadores, tú los llamas, dicen, sí, varón, dale para allá. Ellos no preguntan a Dios si Dios los quiere ahí. Ellos no preguntan a Dios. Pero como esa es su fuente de ingreso, ellos no tienen que ver dónde predican. Después que prediquen y saben que si predican se les genera ingreso, ese es el trabajo. Pero no hay dirección del Espíritu. No hay dirección. El mismo Pablo en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo le impidió ir a Asia. Ir a predicar, que él iba. Pero cuando un predicador es dirigido del Espíritu, esto es importante, cuando un predicador es dirigido por el Espíritu, no llega donde quiere, llega donde debe. Y no es lo mismo estar donde tú quieres que estar donde tú debes. Estar donde tú debes hace que haya un efecto positivo de parte del Señor porque fue el Señor que te envió. Ahora, estar donde tú quieres, sucede lo que tú quieres. ¿Me puedes entender? Eso es algo que es imperativo entender. Yo tengo que estar donde el Espíritu Santo quiere. Otro punto que quiero tocar acerca de lo que es ser un predicador factivo: el predicador debe de manifestar el poder de Dios. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? No lo que a veces se ve por ahí, que la gente cree que el poder del Espíritu Santo es algo inentendible. El poder del Espíritu Santo es esa operación sobrenatural que deja al predicador sin frutos. Cuando el poder de Dios actúa, el predicador queda ahí sin nada. La gente cree, cuando ve el poder de Dios operando, wow, ese predicador es algo. Señor, ese es Dios. Dios obrando, y lo explica el apóstol Pablo cuando dice, somos vasijas de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de ¿quién? De Dios. Ese hombre es simplemente una vasija. Entonces, admiramos más la vasija que la excelencia del poder. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial que nos visita desde Puerto Rico, nuestro hermano evangelista Reinaldo, con Dios y con nosotros. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga de manera especial a todos los que pueden ver este video, a nuestro hermano por la invitación. Estamos contentos de poder estar aquí y les saludamos. Soy su hermano Reinaldo Rivera. Me congrego a la Iglesia de Jesucristo el Buen Samaritano en Boston, Massachusetts. Mi pastor Luis Lacén. Y para mí es un privilegio poder estar en este lugar. Amén. Les saludo a todos y esperando que sea de bendición lo que vamos a estar hablando aquí. Amén. Voy a pedirte que si todavía no te has suscrito a esta plataforma Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque sabemos que alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi hermano evangelista Reinaldo, el escenario es de Dios y usted es el vaso. Amén, varón. Gracias por nuevamente por la oportunidad. Creo que es importante el tema que vamos a hablar, a tratar con mucha delicadeza. Usted como predicador va a entender que es importante que nosotros hablemos de este tema. Quiero hablar acerca de lo que es ser un predicador eficaz. Bien sabemos que la Biblia enseña que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Estamos en el último tiempo y creo que entendiendo eso es cuando más efectivos los predicadores deben de ser. Una de las señales del fin es que será predicado el evangelio en todo el mundo. Amén. Entonces, si el evangelio debe de ser predicado en todo el mundo, es porque los predicadores deben ser eficaces. Amén. Entonces, para eso quiero utilizar lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, que lee así en el nombre de nuestro Señor. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo es claro cuando le dice a Timoteo que él debe de usar bien la palabra de verdad. Quiere decir que si hacemos una conjetura, hay personas que no usan bien la palabra. Muy fuerte. Entonces, lo primero que hay que ver es que ¿cuál es el propósito de un predicador? Un predicador es un heraldo, alguien que anuncia, alguien que transmite un mensaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de un predicador? Que eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Para qué? Para ser predicadores efectivos. Dios mío, ¿cuál es el propósito de un predicador? Está fuerte, Reinaldo, Sí, ese núcleo. La idea está en que muchas personas predican
porque saben predicar, no porque conocen el propósito. Hay gente que son expertos de los púlpitos, son profesionales de los púlpitos, manejan los púlpitos, saben los códigos de los púlpitos. Eso no lo hace predicador efectivo, porque hay gente que hace las cosas porque sabe hacerlas, pero olvidaron el propósito por el cual las hacen. Y es ahí cuando hay un desvío. Es ahí cuando las personas comienzan a desviarse porque olvidaron el propósito. Si tú te vas a Efesios capítulo 4, cuando el apóstol habla de la constitución de los ministerios, el apóstol dice, ¿cuál es el fin de los ministerios? Para la edificación de la iglesia, para que todos lleguen al conocimiento de Dios y para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto. O sea, quien olvida esos propósitos hace que las personas que lo oigan no sean edificadas, porque él no está realizando su ministerio de acuerdo al propósito que tiene que emplear en ese momento. ¿Sí me entiende? Entonces, sí. Uno de los propósitos primordiales que todo predicador, para que sea un predicador eficaz, que debe de entender es que el predicador debe de predicar y su primer propósito, primer y último pensamiento debe de ser darle gloria a Dios. Dios. ¿Ves? Ay, Dios mío. Quien no predica teniendo en mente como primer pensamiento y último pensamiento darle gloria a Dios, va rumbo al fracaso. Mira lo que dice el apóstol Pablo, segunda carta a Tesalónica, capítulo 1 y verso 22. Mira cómo dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ahora, cuando un predicador no tiene en mente que el propósito número uno de él es darle gloria a Dios a través de la predicación, a través de la manera en que Dios lo usa, a través de la manera en que el Espíritu Santo activa los dones en él para bendición de la iglesia, si él no entiende que es para gloria de Dios, desvía el mensaje. Entonces, Reinaldo, cuando hablamos de dar gloria a Dios, es reconocer que lo que está emanando de ti no te pertenece a ti. De ninguna manera. Sino que es una gracia especial, ¿no? ¿Verdad? Que Dios ha permitido o ha derramado sobre ti para la función de la misma iglesia y la edificación del varón perfecto. Ahora, hay dos puntos que estás tocando y sé que este tema es un tema muy amplio pero sin desperdicio, y es cuál es el propósito del predicador y la manera que el predicador tiene que emplear la palabra. Hay predicadores que pueden manipular la palabra a su manera. Por ejemplo, hay gente que sabe que necesita acabar con alguien, porque hay personas que quieren comunicarte algo a ti, pero no tienen como la valentía o la humildad de jalarte aparte. De decirte, Reinaldo, mira, las cosas son así, tú y yo tenemos que arreglar, perdóname, yo creo que lo hiciste mal, yo fallé en tal área. Entonces, en vez de reconocer el factor que está destruyendo su vida espiritual, porque sabemos que todo conflicto entre hermanos, eso deteriora la vida espiritual. Claro. Entonces, en vez de reconocer eso, lo que arreglan como un mensaje, y cualquiera piensa que esa persona está predicando la palabra de Dios. Por el propósito de la persona que está exponiendo, es tirando, tratando de destruir a una persona que tiene un conflicto con él. Claro, claro, eso sucede, eso mismo, cuando se olvida cuál es el propósito. Y apenas voy por el primero. Dar gloria a Dios. Mira, cuando una persona no entiende, que tocaste un punto fuerte, lo que emana de esa persona debe de entender, proviene de Dios. Hay personas que son personas tan egolátricas que ahora ellos están tan centrados en ellos, en su don, a tal punto que ellos entienden que el don es de ellos, no es del Espíritu. Sí. Ahora, y que ellos pagaron un precio por eso. Supuestamente. Ellos creen que ahora el don es de ellos y como el don es de ellos, hacen con ese don lo que les dé la gana. Es por eso que ponen precio, distorsionan el mensaje, hacen cualquier locura por algo que no es de ellos. Y Mateo capítulo 10 dice que nosotros tenemos que dar por gracia, dice, lo que por gracia recibiste. Ay, Dios mío. No dice que tú lo recibiste por gracia, no fue de que porque tú ayunaste, porque tú eres... Entonces, esas personas creen que por lo que hacen le tuercen el brazo a Dios y Dios obligatoriamente tiene que delegarle lo que ellos pidan. Ay. Entonces, eso es un error. Hermano, todo lo que tenemos por gracia, todo lo que tenemos es por gracia. Tú no entender eso te va a llevar a tú hacer con el don que recibiste por gracia lo que te dé la gana. Y es ahí cuando tú abusas de la autoridad que se te ha dado. Tú abusas de la posición que se te ha dado. Porque tú piensas que eso es tuyo y no entiendes que hay un administrador
Por encima de todo eso hay alguien que es el dueño. Tú eres simplemente el administrador y hay un dueño de todo eso. Ahora, es el Espíritu Santo que muestra el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, que dice que el Espíritu Santo da los dones según Él quiera. Amén. Si es el Espíritu Santo el que da los dones según Él quiera, nosotros no somos dueños. Es el Espíritu Santo. Así es. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado porque quizás nosotros podemos estar mal utilizando las cosas que Dios nos da. Y ese es el punto que nosotros estamos haciendo. Ahora, una persona que no está usando bien, como dice Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra, no va a ser una persona eficaz. En vez de utilizar las plataformas que Dios le da para hacer de bendición, destruyen, dividen, causan problemas. Con respeto digo esta palabra, hacen el ridículo. Y es ahí cuando entonces el mundo nos ve como que nosotros somos payasos. Exacto. Porque comienzan a hacer memes, y cree que la iglesia es una actuación. Y el que desconoce la esencia de la iglesia, al esta persona proyectar la imagen del evangelio de ese modo, el que desconoce la esencia de la iglesia piensa que esa es la iglesia. Y entonces cataloga muchas veces y generaliza y dice, mira a los cristianos. Exacto. Se ha perdido el propósito. Y es ahí cuando entonces hay que el predicador se siente. ¿Cuál es el propósito? 1, dar gloria a Dios. 2, convertir a los pecadores. Ese es el segundo propósito de los predicadores para que sean efectivos. Tú no fuiste allí a perder almas. Tú fuiste a ganar almas. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú entiendes que tu propósito es ganar almas, tú no pierdes un segundo de tu predicación. Dios mío. Para hacer cualquier disparate, para hacer cualquier cosa. Porque tú entiendes que tu propósito es ganar almas. Y en un segundo Satanás se puede llevar un alma. Dios mío. En un segundo Satanás puede matar a alguien. Santo. O sea, tú tienes el tiempo contado, el reloj de arena está marchando. Aprovecha cada segundo de la predicación. Un predicador que entiende eso no pierde el tiempo hablando disparate en el altar. Porque él entiende que cada palabra puede ser una vía por el cual esa persona que está escuchando puede ser salva, varón. Demasiado fuerte. O sea, cada palabra que tú utilizas puede bendecir o puede hacer que los oyentes salgan sin edificación. Aleluya. Por eso es que el Señor, cuando manda a los discípulos a predicar, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, le dice, vayan por todo el mundo. No le dijo, hagan show, sean espectáculos. Digo, prediquen. Imperativo. Prediquen. ¿Qué? ¿Prediquen qué? El evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Mire esto, y este verso lo podemos partir en pedazos. Lo primero que le dice es, id. Es una orden que le dio el Señor. ¿A qué le está hablando el Señor? A sus discípulos. Quiere decir que quien no cumpla la gran comisión es porque no es discípulo. Muy fuerte. Ve, Ay. ven y prediquen el evangelio. Prediquen, que la palabra predicar es anunciar. ¿Prediquen qué? Él le dijo claramente que era lo que iban a predicar. Y parece que a muchos predicadores se les ha olvidado que la predicación que ellos tienen que tener es la del evangelio. Y mayoría de predicadores que se paran en los altares no predican el evangelio. Ellos quieren hablar de sueños, de revelaciones, de experiencias. Que yo no quito eso. Yo no estoy quitando Pero no eso. es el centro. No es el centro. Tu testimonio no es el centro. Tus experiencias no son el centro. Ay, Dios Ahora, mío. el anuncio de las buenas noticias, aleluya. El anuncio de que Jesús vino a la tierra, murió por nuestros pecados, resucitó y viene nuevamente a buscar a su pueblo. Ese es el evangelio. La obra de Cristo es el evangelio. Lo que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque tu testimonio puede edificar a personas que se identifiquen con ese testimonio. Pero no todo el mundo se identifica con tu testimonio. Dios mío. Y eso yo tengo que entenderlo, que mi testimonio, yo puedo contar una experiencia, pero no todo el mundo ha vivido la experiencia. Y la experiencia que yo estoy viviendo no es la experiencia de todo el mundo. Entonces, por experiencia no todo el mundo se va a salvar. Yo puedo llegar a cierto grupo de personas, pero el evangelio es para toda criatura. Por eso es que dice que el evangelio es para toda criatura. ¿Ve? El evangelio es para los chinos, para los mexicanos, para los europeos, para todo el mundo. Ahora, tus experiencias pueden encajar en un grupo de personas. Entonces, estás limitándote. Mientras que el evangelio puede bendecir. Entonces, cuando tú tienes la esencia de lo que es el evangelio, hermano, la gente le ha quitado mérito al evangelio. Ya parece que no es tan importante hablar de Jesús en los altares. Ya parece que predicar de Jesús no genera view, no genera ganancia, no genera ingreso. O sea, cuando tú crees, y eso es peligroso, porque las personas cambian el mensaje cuando creen que su mensaje es su fuente de ingreso. O sea, cuando tú crees que lo que tú predicas es tu fuente de ingreso, tú tienes que hablar algo que es comercial. Que venda. Varón, claro. Porque hay personas que tú le escuchas en sus canales. No quiero generalizar porque es un peligro. Tampoco quiero ser
no puedo ser así. Bien. No todos. Hay canales que se puede sentar uno a escucharlo en confianza. Pero hay otros que como perdieron la realidad y la esencia del evangelio, ¿no es verdad? Esas personas tienen que comercializar su mensaje. Ya no van a predicar un mensaje que va de acuerdo a la Biblia, porque parece que eso no vende hoy. La gente no le gusta la Biblia. No. Mayoría de gente, cuando tú le hablas, ¿verdad?, de demonios, de cosas que son antibíblicas y extrabíblicas, eso es lo que le gusta a la gente, porque eso es lo que vende. Varón, cuando tú escuchas los mensajes de hoy, y yo respeto a la gente que salieron, ¿verdad?, que gloria a Dios, que Dios los salvó del satanismo y de todas esas cosas, Sí. pero eso es lo más que vende hoy. Contando testimonios que son cosas que son de otro planeta. Eso es lo que le gusta a la gente. Ahora, cuando tú hablas de las cosas de Jesucristo, de la obra, la gente no le gusta eso, no le llama la atención. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo claramente a Timoteo, le dijo que en los posteros tiempos muchos se volverán a las fábulas y apartarán el oído de la verdad y escucharán, oye esto y esto es peligroso, escucharán ¿a qué? A doctrinas de demonios. O sea, a la gente lo que le gusta es la doctrina de demonios. Las cosas que no tienen paradero bíblico. ¿Ves? Entonces, el predicador número 1 tiene que glorificar a Dios y tiene que buscar, varón, convertir las almas. Si eso no está dentro de tu mente a la hora de tú tomar el púlpito, hay personas, y esto es peligroso. Esto es peligroso. Dios le dijo a Ezequiel que sonara la trompeta, que hablara. Y si él apercibía el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo moría, la sangre no iba a caer sobre él, ¿no es verdad? Ahora, si él no percibía el pueblo y moría en esa sangre donde caía, sobre el profeta. Exacto. Cuando tú estás predicando y Dios te permitió por gracia que tú tomaras un altar y usted no habló y no apercibió a la gente porque usted se prestó a hablar un montón de otras cosas, la sangre de las personas que están ahí van a caer sobre ti. Porque tú tuviste la oportunidad de hablarles de Jesucristo, que se arrepintieran, que vinieran al Señor, que el tiempo es corto. Esas personas no se arrepintieron. Esas personas no escucharon el mensaje del Evangelio. Si esas personas mueren, bajo tu responsabilidad. Y la gente se ha olvidado de eso. Eso es bíblico, varón. ¿Por qué? Porque si esa persona se va de esa campaña y usted nunca habló de Jesús, del arrepentimiento, usted no le advirtió, esa oportunidad era tuya. Esa sangre de esa persona posiblemente, y es peligroso, caiga sobre ti. O sea, los predicadores no tienen eso en cuenta. Es por eso que se ponen a hablar disparate a los altares. ¿Me pueden entender? Es por eso que esas personas no tienen esa mente. Varón, cuando usted tiene temor y usted entiende eso, no puedo perder un segundo. Usted no va a treparse al altar a hacer mueca, ni a hacer pantomima, ni a hacer show. Usted se va a trepar al altar a hablar de aquel único que puede cambiar. Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Y te añado algo ahí. Cuando Felipe llega a Samaria, textualmente dice que le predicaba a Cristo. Demasiado fuerte. Predicaba a Cristo, y cuando tú te ves el mensaje de los primeros evangelistas, el libro de Hechos, que habla mucho de lo que era la historia de la iglesia primitiva, tú te puedes dar cuenta que esa gente no hablaba en otro mensaje que no fuera Jesús. Predicaban a Cristo. A Pedro una vez en Hechos capítulo 4 le preguntaron, ¿bajo qué autoridad? ¿En qué nombre tú has hecho ese milagro del paralítico? Y él dijo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este nombre, le dijo, fue en el nombre de Jesús que este hombre hoy está frente a ustedes sano. En el nombre de Jesús. Y lo mandaron a callar 2 veces. Y él dijo, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿De quién era? De Cristo. O sea, el predicador que quiere ser efectivo necesita comprender que su efectividad no está en la multitud de sus buenas palabras, sino que su efectividad está en hablar en nombre de Cristo. Entonces, otro propósito que podemos tocar acerca de los predicadores se encuentra en Mateo capítulo 28. Mira lo peligroso de no ser efectivo. Lo otro que dice la Biblia en Mateo capítulo 28 es que tenemos que ir a ser discípulos. Pero hoy la gente predica, no hace discípulos. No se convierte en nadie. Al contrario, la gente se va. O sea, no es posible que nosotros estemos predicando y no haya conversión. ¿Me entiendes? No haya liberación. No haya transformación. El Señor te mandó a predicar y a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque la gente tiene que añadirse. O sea, Satanás está ganando más almas que los evangelistas hoy. ¿Usted me entendió? Así Satanás está ganando más almas que los evangelistas. O sea, hoy nosotros tenemos que entender que en Mateo capítulo 5 el Señor dijo, ¿vosotros sois qué? La luz. Nota bien el texto, que no dijo una luz,
No dijo alguna luz, dijo la luz. O sea, la única luz que tiene el mundo es la iglesia. El mundo no tiene otra luz. Mientras Cristo estaba, Juan capítulo 8, versículo 12, él dijo, yo soy la luz. Pero ahora digo, ahora ustedes son la luz. Ustedes son la representación mía aquí en la tierra. El mundo no tiene otra luz. Mira, por ejemplo, cuando tú vas al tabernáculo, había una sola luz, que era el candelero de oro, ¿verdad que sí? Si el candelero de oro estaba apagado, no había luz dentro del tabernáculo, ¿verdad que no? Entonces es importante que veamos qué representa el candelero. Bueno, el candelero, cuando tú vas a Apocalipsis, dice que Jesús aparece en medio de 7 candeleros. Y el mismo texto explica que los candeleros representan la iglesia. O sea, quiere decir que el candelero representa a la iglesia. Ahora, ¿qué era lo que le daba luz al candelero? El aceite que se le echaba. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. De manera que es importante que debamos de entender que el candelero, aunque sea de oro, si no tiene aceite, no bota fuego. ¿No? Santo. ¿Me puede entender? O sea, a veces alardeamos. Ok, yo tengo oro, soy un candelero de oro. Pero simplemente, si el candelero no tiene fuego, es un adorno. Simplemente sirve para ser exhibido, pero no está cumpliendo su misión de dar luz. Ahora, si el candelero no se le echaba aceite continuamente, no iba a tener fuego. Ahora es importante, ¿qué alumbraba aquel candelero? Aquel candelero, una de las cosas que alumbraba era la mesa de los panes. Quiere decir que si el candelero estaba encendido, la mesa de los panes era alumbrada y el sacerdote podía comer de aquel pan. El pan tipifica a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Verdad que sí? Entonces, si la iglesia no está alumbrando, ¿cómo la gente va a ver la mesa de los panes? ¿Me puede entender lo que le estoy diciendo? Muy fuerte, Dios mío. O sea, cuando la iglesia alumbra, el mundo puede ver a Jesús, que es el pan de vida. Cuando la iglesia alumbra, puede ver a Jesús. Y se está cumpliendo el propósito porque las almas vienen a comer de ese pan. Y Jesús dijo que el que come de ese pan nunca más volverá a tener hambre. El que participa de su cuerpo nunca más tendrá hambre, varón. Entonces, el peligro que estamos viendo hoy es que se está distorsionando lo que es la predicación. Se está tomando altar por tomarse. Se está tomando predicación simplemente porque la gente hoy es esclava de su agenda. Porque no tiene otra cosa que hacer. Porque no tiene otra fuente de ingreso. Por eso es que las personas cogen compromisos sin medir si es Dios que me envió o no me envió. Dios, y la gente toma los altares simplemente ¿por qué? Porque hoy su agenda es su Dios. Por eso es que los predicadores, tú los llamas, dicen, sí, varón, dale para allá. Ellos no preguntan a Dios si Dios los quiere ahí. Ellos no preguntan a Dios. Pero como esa es su fuente de ingreso, ellos no tienen que ver dónde predican. Después que prediquen y saben que si predican se les genera ingreso, pues ese es el trabajo. Pero no hay dirección del Espíritu. No hay dirección. El mismo Pablo en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo le impidió ir a Asia. Y era predicar que él iba. Pero cuando un predicador es dirigido del Espíritu, esto es importante, cuando un predicador es dirigido por el Espíritu, no llega donde quiere, llega donde debe. Y no es lo mismo estar donde tú quieres que estar donde tú debes. Estar donde tú debes hace que haya un efecto positivo de parte del Señor porque fue el Señor que te envió. Ahora, estar donde tú quieres, sucede lo que tú quieres. ¿Me puede entender? Entonces, eso es algo que es imperativo entenderlo. Es una orden entenderlo. Yo tengo que estar donde el Espíritu Santo quiere. Y tengo que entender, varón, que lo hablamos detrás de cámara. Todo lo que el Señor suple es de bendición. Cuando tú confías que en el Señor es tu fuente de provisión, usted no tiene que hacer nada más que darle gloria a Dios y cumplir la gran comisión. Y ese que te envió, ese que sabe que tú estás dando por gracia lo que por gracia has recibido, te va a dar. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿y qué nosotros vamos a recibir? Que nosotros hemos dejado todo. Por causa de ti que vamos a recibir. Y el Señor dice, el que deja casa, el que deja tierra, el que deja cosa alguna por causa de mí, padre, madre, lo que deja todo por causa de mí, recibirá 100 veces más de lo que ha dejado. Y le dijo más, recibirá aún más, recibirá la vida eterna. Alabado sea Dios. Varón, qué mayor bendición que recibir la vida eterna, la salvación. Que antes éramos nada, que antes no teníamos nada y hoy por gracias tenemos la salvación, varón. Gracias. Entonces es importante que nosotros entendamos que el premio que Dios nos da es mayor, varón. Y de esa manera podemos ser efectivos. Y de esa manera podemos cumplir la gran comisión, varón. Entonces, otro punto que quiero tocar acerca de lo que es ser un predicador factivo, el predicador debe de manifestar el poder de Dios. Dios mío. Manifestar el poder de Dios. Es importante lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando vine a vosotros, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder.
para que la fe de los creyentes no estuviese basada en palabras humanas, sino en el poder y la demostración del Espíritu. O sea, cuando yo me paro en un púlpito, la filosofía mía queda hueca ante la presencia de Dios. ¿Ves? Porque yo puedo ser un filósofo hablando en el altar, yo puedo ser muy letrado, yo puedo ser un hombre que tenga 1000 libros en la mente y me puedo leer 1000 libros y conocer todos los conocimientos. Pero si no tengo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? No lo que a veces se ve por ahí, que la gente cree que el poder del Espíritu Santo es algo inentendible. El poder del Espíritu Santo es esa operación sobrenatural. Amén. Que deja al predicador sin frutos. Voy a explicar esto. Cuando el poder de Dios actúa, el predicador queda ahí sin nada. Voy a explicarlo más profundo para que se me entienda. La gente cree, cuando ve el poder de Dios operando, wow, ese predicador es algo. Señor, ese es Dios. Obrando. Dios obrando, y lo explica el apóstol Pablo cuando dice, somos vasijas de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. De Dios. Ese hombre es simplemente una vasija. Entonces, admiramos más la vasija que la excelencia del poder. O sea, cuando el poder de Dios actúa en una vasija, hay que entender que si esa vasija no tiene poder, es inservible. Lo que te hace así útil es el poder que está depositado dentro de ti. O sea, el predicador tiene que tener claro para ser eficaz que lo que está manifestando no proviene de él. O sea, cuando tú entiendes que lo que tú estás manifestando no proviene de ti, tú siempre le vas a dar la gloria a Dios. Y por más que la gente diga, varón, Dios te usa, tú en tu mente entiendes, sin Dios no hubiese sido posible. Varón, se puede convertir el mundo entero y tú siempre vas a tener claro la gloria de Dios. Siempre tu primer y último pensamiento, como comencé con el primer punto, va a ser la gloria de Dios. Varón, sin Dios, ¿qué dice la Biblia? Después que Él nos haya usado, somos siervos inútiles. Si Dios no nos usa, si Dios no está con nosotros, si no manifestamos el poder de Dios, nosotros ¿para qué nos necesita Dios? Porque hay predicadores que creen que si Dios no lo usa, el mundo se cae. La obra se detiene. Hay predicadores que son tan tal que dicen, si hubiese sido yo que hubiese predicado, ¿tú lo has escuchado? Si hubiese sido yo con la parte, si hubiese estado yo en ese video, La gloria sí a meter. si hubiese sido yo, porque ellos creen La que son atmósfera ellos. va a cambiar. Pero ven acá, será un Dios diferente que usa cada predicador. ¿Me puedes entender? Es un espíritu diferente que usa cada predicador. Entonces tú tienes que entender y ser humilde para tú sentarte a escuchar a otros, que el mismo Dios que te usa a ti lo usa a otros, aunque lo usa de manera diferente. Amén. Aunque use uno más de manera intensa, porque hay personas que se dedican con más intensidad a la búsqueda del Señor. Exacto. Pero es el mismo espíritu. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando habla de los dones? Que aunque los dones son diferentes, ¿quién es el que lo opera? Un mismo espíritu. El mismo espíritu. Y es el mismo Señor para la gloria de un solo Dios. Entonces, cuando el predicador manifiesta la gloria de Dios, manifiesta el poder de Dios, que es una operación sobrenatural que trasciende a las capacidades humanas, un hombre no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Operar. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacerlo. Varón, hay operaciones que si Dios no se mete, que si Dios no las hace, no sucede nada. Entonces, ¿qué debe de hacer el predicador? Decirle, Señor, aquí estoy. Y cuando el predicador se pone a disposición del Espíritu Santo, no que se volvió. Bueno, porque tú sabes que hoy lo que hay es táctica en el altar. Claro. Míralo ahí, míralo allá, y se metió y mira esta visión y mira aquí. Entonces, la gente hace las visiones y el míralo aquí y son trucos que la gente ya ha aprendido. Muévele la mano que está. Sí. Varón, táctica. Y como a la gente le gusta la emoción, ¿me entiendes? Pero cuando el predicador es genuino, entiende que no es por fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Varón, ocurren cosas sobrenaturales. Y yo digo que cuando el poder de Dios se mete, cuando es Dios, que no es una emoción, porque cuando es emoción, las vidas que no entienden qué es lo que está pasando, cogen miedo y se quieren hasta ir, porque no entienden qué es lo que está pasando, y la gente rompiendo sillas, la gente metiéndole pecosonia a los demás, ¿puedes entender? Sí. Y desbaratando la iglesia. Tú dices, pero la gente se queda así. ¿Qué es lo que Pero cuando llega la presencia de Dios de verdad, las vidas no se van porque sienten pavor, sienten temor. Saben que aunque no entienden lo que está pasando, hay algo que es genuino, que nunca lo habían sentido, que nunca lo habían palpado. Porque Dios cuando llega deja de manifiesto que Él llegó. Dios cuando abre la boca deja de manifiesto que Él habló. Dios cuando hace milagros deja manifiesto que no fue el hombre, que fue Él. Amén. ¿Me puede entender? Entonces, es importante que nosotros podamos entender, ministro, que sin Dios nosotros no somos nada.
Y el predicador debe de ser humilde para entender, varón, que sin Dios no es nada. Que sin Dios nada va a suceder. Entonces, eso hace un predicador efectivo. Y para cerrar, mi hermano, el predicador debe entender que su mensaje debe de ser el fruto de una vida de oración, de una vida de estudio. ¿Me puede entender? Tú te metes a Google hoy y tú encontrarás miles y cientos de mensajes. Tú buscas hoy sermón en Google o tú buscas bosquejo, te aparecen miles. Hoy, cuando vemos mayoría de predicadores, su mensaje no es el fruto de haber pasado la noche de rodillas, de haber quemado, como decimos en Puerto Rico, de haberse quemado las pestañas leyendo la Biblia por horas, buscando un mensaje y buscando la revelación que está en la Biblia. No, hoy es fácil prender el YouTube, escuchar a un predicador y repetir lo que él dijo. Dios mío, Padre. Hoy es fácil abrir el Google y buscar un mensaje que ya está ahí, que le costó a alguien horas de estudio, horas de oración, horas de vigilia. ¿Me entiende? Leyendo la palabra para que el Espíritu Santo le revelara una palabra fresca. O sea, cuando el predicador no entiende lo serio de la predicación, esa gente predican por predicar. No lloran cuando no tienen un mensaje. No sé si a ti te ha pasado que usted, Señor, pero yo voy a predicar y yo no siento que tú me das una palabra. Porque hay gente que ya no sienten. Y es por eso que repiten los mensajes y predican las revelaciones de otros sin compromiso alguno, porque no le importa. Pero cuando tú entiendes que la predicación tuya debe de ser dirigida por el Espíritu Santo, tú no predicas por predicar. Tú no hablas por hablar, mi hermano. O sea, tú oras y lloras cuando no sientes que tienes una palabra revelada de parte de Dios. ¿Ves? Entonces se te hace más fácil abrirle el YouTube, robarle la palabra a otro y después decir que Dios te dijo. Ay, Dios mío, Padre. Varón, yo Santo. me sorprendo cuando hay predicaciones que dicen, a mí Dios me reveló algo, pero tú escuchaste, fue otro que lo dijo. ¿Y a quién fue en De verdad? la misma manera. Entonces la gente copiando revelaciones porque no te dicen, yo escuché de un predicador. Son tan terribles que dicen que fue Dios que se lo reveló a ellos. Y que ellos estaban orando y Dios se lo reveló a ellos. ¿Por qué? Porque la gente no siente el peso de lo que es la predicación. Hay predicadores que ahí mismo se paran en el altar, varón, y te hacen así. Y ahí abren la Biblia y ahí predican. Pero habrá sido Dios esa palabra. Que quería Dios que esa palabra fuera predicada. Tú oraste a Dios para saber si esa era la condición del estado de ese pueblo. ¿Qué necesitaba ese pueblo? Hay gente ahí que era un 911 que tenían. Hay gente ahí que, varón, yo creo que Dios revela. Indiscutiblemente. Yo no puedo decir que Dios no revela. Pero Dios te reveló de todo, pero no te reveló con una gente ahí que se iban a morir ese día. Que si ese día no se le hablaba una palabra contundente, específica por el Espíritu, varón, ese día dejaban de ser cristianos. Pero como tú te pusiste a predicar una palabra que Dios no te reveló, como tú te pusiste ahí, y parece que la gente cree que Dios no sabía que iba a llegar a esa persona ahí. ¿Me entiendes? Así. Dios sabe cuántas personas iban a llegar en ese lugar. Dios sabe en qué condición iba a llegar la persona en ese lugar. Por eso, cuando el predicador se conecta con Dios, Dios le va a dar una palabra que abarque a toda esa multitud que está ahí. ¿Ve? Porque Dios sabía cuánta gente iba a llegar allí. Y Dios sabe en qué condición iban a llegar las personas ahí. Ahora, cuando a ti no te interesa buscar a Dios, cuando a ti te interesa lucirte, presentarte a ti, que la gente te vea, que Dios te usa, que usted tiene dones, que usted es profundo en la palabra. Cuando usted lo único que quiere manifestar en eso, usted se llevará el aplauso de la tierra, pero en el cielo se llevará rechazo. ¿Me puede entender? Dios. Porque hay personas que cuando salen de predicar, la gente dice, wow, varón profundo, wow, varón, tú eres un predicador. Pero en el cielo dicen, siervo inútil, infiel. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios mío. Que aquí todo el mundo esté reconociéndote, pero en el cielo, varón, el cielo te diga, no hay break. Entonces, el predicador debe entender que su mensaje debe de ser el fruto ¿de qué? De una vida de oración. Quien no para su mensaje en oración no será efectivo. Quien no se queme las pestañas leyendo, porque hay gente que ya no abre la Biblia, al menos que le toque predicar. Varón, hay gente que si no le toca predicar una semana tiene la Biblia cerrada. Dios mío. ¿Por qué? Porque la Biblia, mira esto que es terrible. Hay gente que usa la Biblia
para otros. Como que la Biblia es para otros. Y hay gente, y predican, hay gente, pero la Biblia no es para ti ya. Porque se supone que la Biblia es para la edificación de las personas. Exacto. Pero también para la mía. O sea, yo no puedo leer la Biblia simplemente para predicarle a otro. Yo tengo que leerla para edificarme a mí. Para que Dios también me hable a mí. Para aprender acerca de la enseñanza de la Biblia. Para mí personalmente. O sea, la Biblia no puede ser una herramienta para otro. La Biblia también debe de ser una espada de 2 filos. Que corta para allá y corta para acá. Que penetra hasta partir al alma y al espíritu. Como dice Hebreos 4. Entonces, mi hermano, es importante que nosotros como predicadores volvamos a la sencillez, que volvamos a entender qué es la predicación y que no caigamos bajo ese sistema, de esa influencia que está cayendo muchos predicadores, que eran predicadores serios de la palabra, que eran predicadores que se dejaban guiar, que eran predicadores sencillos. ¿Ves? Que eran predicadores que cuando hablaban con sencillez de palabras, que eran gente que se dejaban usar por el Señor. Entonces los predicadores tienen que volver a la sencillez, tienen que volver a la humildad, tienen que volver a dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Y quiero cerrar con estas palabras que en estos días el Espíritu Santo me daba y que me ha puesto en el corazón, que esas son las palabras que tengo que predicar hasta que Él venga. Y eso fue hace unas cuantas madrugadas atrás que el Señor comenzó a hablar a mi vida. Esto lo apunté ahí para que quede y no se me olvide nunca. 3 cosas me dijo el Señor. Número 1, me dijo el Señor que lo estaba compartiendo en el retiro donde estaban estos días. Número 1, debemos de entender, bendito sea el Señor, que nuestra boca debe de ser prestada al Espíritu Santo. Préstale tu boca al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te lleve a predicar la palabra, tal y como está escrita. Lo otro que me dijo el Espíritu Santo es: dile a la iglesia que resista. Y esto es importante, hermano, porque esto nos va a competir a todos. Dile a la iglesia que resista. En este siglo y en esta sociedad, bueno, la sociedad que nos ha tocado vivir es peligrosa. La sociedad que a nosotros nos ha tocado vivir, el que no resista, varón, la corriente se lo va a llevar. Y la influencia es tan tal que la gente está cayendo en el sistema. Y por causa de ese sistema, varón, la gente está cayendo en la influencia. Busca hoy que todo el mundo está repitiendo lo mismo. La gente está haciendo lo mismo. La gente se está involucrando en lo mismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Y lo otro que me dijo el Señor: dile a mi pueblo, y eso me incluye a mí porque yo soy pueblo del Señor, que me busque con más profundidad, como nunca antes. 3 cosas: que el pueblo me busque con profundidad, que le presten su boca al Espíritu Santo para hablar la palabra tal y como está escrita, sin quitarle, sin añadirle, varón. Hoy hay que predicarle la Biblia como está, sin quitarle una jota ni una tilde. Y 3, que resista el pueblo, porque nos va a tocar vivir un escenario en el último tiempo tan fuerte que el que no esté agarrado del Señor no va a resistir, mi hermano. Ese cristianismo de apariencia, ese cristianismo solamente del exterior, que la gente aparenta ser cristiano, pero cuando tú ves a Antioquía, los cristianos no le llamaron cristianos porque simplemente le llamaron cristianos. Era por el fruto, por la esencia que tenían. ¿No puede entender? Por la esencia que transmitían. Entonces, la gente debe entender que el que no resiste en este siglo, para predicar hoy es un reto. Predicar hoy en esta sociedad es un reto. La gente no quiere escuchar la Biblia. La gente no quiere escuchar la palabra. Las almas están más duras que nunca. O sea, de la única manera que usted va a ganar alma es si usted le predica la palabra como esta. Y no tan solo es que pasen al frente obligadas, sino que pasen convencidas por la palabra. Porque Jesús nunca obligó una vida. El mensaje de Cristo era tan transparente, tenía tanta esencia, el mensaje de los apóstoles, que la gente no podía resistir. Lidia se le abrió el corazón y escuchó la palabra del apóstol Pablo y se convirtió y creyó, y toda su casa. Y su casa la prestó para el ministerio de los apóstoles. Le prestó su casa para que predicaran. Cuando tú predicas el mensaje del evangelio, usted no tiene que hacer fuerza ni nada. Mira este ejemplo. Cuando las personas saben nadar, ellos no están de que salvavidas, mírame, cuídame. Pues ya saben nadar. Ellas dependen de sus habilidades. Ahora, si a esa persona le da un calambre, ¿verdad que sí? En todo el cuerpo, que no sepan nadar, ¿qué van a gritar? Auxilio. Auxilio. Y le van a gritar al salvavidas: rescátame que me estoy muriendo. Cuando las personas lleguen a esa condición, a través del mensaje que tú le haces sentir que no depende de tu fuerza, te estás ahogando, te estás muriendo, y si el salvavidas no llega a tu vida, te mueres.
Con esa magnitud es que tú debes de predicar la palabra. Hacer sentir a los pecadores que se están ahogando en su pecado y necesitan un salvavidas. Y ese salvavidas, la Biblia dice, bendito sea el Señor. En Juan capítulo 3, verso 16, ¿quién es ese Salvador? El Hijo de Dios. Que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese Salvador es Jesús, que Pedro dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, todo esto que hemos hablado encierra lo que es, y hay más, pero podemos hacer una segunda parte, varón. Todo esto encierra lo que es, ¿qué? Un predicador eficaz. Si el predicador pierde de vista esta perspectiva, mi hermano, solamente se parará en un altar a simplemente hablar, no a predicar. Porque cualquiera se para en un altar porque sabe hacerlo, pero olvidó cuál es el fin. Y las almas seguirán perdiéndose. Y Satanás seguirá ganando ventaja mientras los predicadores simplemente se paran en el altar a hacer show, varón. Y eso da tristeza. Y el Señor que le ha dado un ministerio que un día los levantó, varón, se siente muchas veces entristecido. Wow, en lo que se ha convertido fulano. Un día yo lo levanté, un día daba por gracia lo que por gracia recibió. Predicaba sin esperar nada a cambio. Varón, una gente que te caminaba a pie hasta Haití si era posible predicar. Hoy no, hay que darle una tarifa hoy. Sí. Hoy si no tienen, no, varón. Entonces, el mismo Señor, hubo un seguidor, hubo alguien que lo quiso seguir, le dijo, Señor, quiero seguirte. Y el Señor le dijo, ¿estás seguro? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el Señor caminaba kilómetros, horas, para predicarle un alma a la mujer samaritana. ¿Sabes cuántas horas caminó el Señor? Si tú haces un estudio geográfico, horas, 4, 5, 6 horas a pie. Los predicadores están pidiendo porque creen que son merecedores de lo que tienen. ¿Entiendes? Perdieron cuál es el propósito. Y Dios quiere que volvamos a la sencillez como predicador. Que si Dios nos permitió llegar a las redes sociales, porque es un medio por el cual podemos alcanzar más vida, ¿verdad que sí? Es un medio por el cual, pero lo hagamos con humildad. Y entendiendo que la fuente de nuestra provisión no son las redes. Que la fuente de nuestra provisión, tú teniendo eso claro, tú vas a filtrar qué es lo que tú vas a transmitir, qué es lo que tú vas a subir ahí. Exacto. Que tú no vas a subir contienda. Varón, hoy la contienda es lo más que a la gente le gusta. Es lo que vende. Varón, eso es lo que vende. Y Dios va a llamar a cuenta, y lo digo con todo respeto, varón. Dios va a llamar a cuenta a todos esos canales por la intención en que subieron cada video. Porque hay personas que saben qué contenido subir. Hay gente que sabe en qué van a hablar. Busca canales, con una mano los podemos contar, que están predicando el Evangelio. Que se sientan y transmiten el mensaje del Evangelio. Son pocos, varón. Y todos los canales que están hablando del Evangelio son una bendición. Porque están ampliando. Varón, ¿sabes hasta dónde puede llegar un mensaje? A través de YouTube, a través de Facebook, a través de, ¿qué más? De TikTok, ¿sabes hasta dónde tú puedes llegar con un mensaje? O sea, si tú tienes eso en tu mente, yo puedo llegar, varón, en cuestión de segundos. Tú llegas a China, sí, a Europa, a Asia, a África. Pero de esa misma forma, cuando tú transmites un mensaje erróneo, de esa misma forma se riega como pólvora. Y lo malo se riega más rápido que lo bueno. ¿Ves? Entonces, mi hermano, debemos de aprovechar la oportunidad, el tiempo que nos queda, que es peligroso, para que nosotros podamos transmitir el mensaje sencillo de la palabra, el Evangelio. No hay un mensaje más fuerte que el Evangelio. Ningún predicador podrá hablar una revelación tan fuerte como el mensaje del Evangelio. ¿Me puede entender? O sea, tenemos que tener en mente que Dios quiere que volvamos a la predicación eficaz. Amén. Dios mío, Padre eterno, toda la gloria sea del Señor. Yo creo que esto es más que un podcast, más que una locución. Personalmente yo he sentido en esta obra a Cristo hablando. Nuestro hermano Reinaldo creo que solamente ha sido un recipiente, y como recipiente tal, lo que ha caído a su vasija, él lo ha adoptado como un aprendizaje y un estilo de vida. Y nada, creo que ha sido Jesús directamente hablando. Esto no es una locución, una grabación de la que la persona está acostumbrada a escuchar. Creo que es una voz de alerta. Creo que es una voz a la conciencia, hermano. Mire, yo me conmuevo
al decir esta palabra, en el espíritu. Porque es que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo tan peligroso, tan oscuro, que el mismo pueblo no sabe diferenciar la voz de Dios Amén. de la falacia. Y estoy hablando del mismo pueblo. Reinaldo, porque, oye, yo tenía tiempo que no escuchaba una palabra así. Y yo siento la lluvia del Espíritu Santo hace rato aquí. Sí. Si ustedes, los suscriptores fieles de este canal, que siempre recurren a este canal, se han dado cuenta que yo no estoy ferido. Creo que interferí solamente una sola vez, o sea, dando una pincelada, añadiendo algo. Pero no, hermano, que esto no fue una programación, ¿no? Esto ha sido la voz de Dios directa. Y la confusión en la cual ha entrado el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Sabe cómo yo veo este tiempo, Reinaldo? Yo lo veo como cuando Cristo contemplaba Jerusalén, diciendo cuántas veces yo quise salvarte. Y tenerte como la gallina tiene su polluelo debajo de sus alas. Pero tú no entendiste. Y yo sé que este mensaje, esto no dice una emoción ni una manipulación. Esta palabra yo sé que va a llevar a alguien, porque esta palabra vino para salvación. No solamente para el inconverso. Yo creo que el 80% de esta palabra está tocando los ministros, los predicadores, los cristianos. Porque me incluyo, hemos entrado en confusión. El ministro hablaba de que la gente cerró su oído para escuchar a Dios. La gente no quiere escuchar a Dios. Porque tal vez lo que Dios trae no conviene. Uh-huh. Lo que Dios trae me confronta y toca mis intereses. Uh-huh. Entonces yo rechazo lo de Dios directo para escuchar la falacia. Y digo, hemos entrado en confusión porque lo que estoy hablando lo estoy diciendo con el corazón quebrantado. Yo estoy reteniendo me estoy conteniendo lo más posible. Yo siento hasta llorar. Digo esto porque la gente piensa que el populismo es el norte. Y no es así, hermano. Al contrario. Cristo dijo, cuídense. Cuando todos los alaban. Cuando todo el mundo esté aplaudiéndote. Uh-huh. Cuando todo el mundo esté hablando bien de ti. Cristo dice al contrario. Hoy vemos una alianza entre el mundo y la iglesia. Y Cristo dice, ustedes serán aborrecidos. Uh-huh. Entonces, a veces cuando tú traes una palabra de parte del Espíritu Santo, cuando la palabra viene del Espíritu Santo, el que trae la palabra tiene persecución, tiene ataque, tiene batalla. El iluso, que no discierne ni conoce las cosas espirituales, dice, mira, ese hermano que tiene batalla es porque está mal. Y sin embargo, aquel predicador, todo el mundo le gusta, todo el mundo le aplaude, y ese predicador está bien. Y no sabe que muchos predicadores hemos entrado al populismo. Que entendemos que si somos populares, si la gente nos busca, la gente nos aplaude, estamos haciendo lo correcto. ¿Cuál es el propósito? Hay que volver a eso. Yo creo que tenemos que volver a Dios. Reinaldo, nosotros estamos un tiempo semejante, no semejante, esto supera a 1000. El comportamiento, lo que vivió el profeta Jeremías. Uh-huh. Jeremías se para y le dice al pueblo, paraos en los caminos. Español llano. Párense en los caminos. Ustedes están caminando, deténganse. Dejen de caminar. Dejen de dar vuelta en círculo. Y pregunten cuál es la senda antigua. O sea, cuál es el camino correcto. Uh-huh. Y cuando ustedes la encuentren, anden por ella. Y el pueblo dijo, no andaremos. Sí, líder. Es importante
hay un asunto de Dios aquí. Sí, hay algo especial. Porque yo creo que Dios quiere que nosotros nos humillemos y que Sí, podamos reconocer que nos hemos apartado de la verdad. sí, Y que como predicadores, varón, que queremos simplemente edificar y alcanzar almas para Cristo, que podamos darnos al Espíritu Santo y, como tú decías, escuchar otra vez la voz de Dios y cerrarle el oído al populismo, al algoritmo, que podamos dejar de ser movidos por la influencia de este tiempo, por lo que la gente quiere, por lo que el oído quiere escuchar, porque claramente muchos apartaron el oído de la verdad. Dios quiere que reconozcamos que solamente Él es el único que puede a través de nosotros hacerlo. Pero ¿cómo hará? ¿Cómo obrará el Señor si no estamos en sus manos? ¿Cómo compartiremos su palabra si en realidad nos hemos distanciado de Él? Y wow, varón, creo que esto ha sido estremecedor porque aún yo siento como el Espíritu Santo se contrista Sí. dentro de nosotros. Y cuando estamos contristos y humillados delante de Él, varón, uno siente lo que siente el Señor. Así es. Yo recuerdo un día estando orando, varón, eso fue una de las oraciones más peligrosas que yo hice. Líder, yo estaba orando y le dije, Señor, ¿cómo tú te sientes? Yo orando así, Señor, yo quiero sentir cómo tú te sientes. Yo quiero sentir cómo tú te sientes. Varón, el Señor me llevó a Génesis capítulo 6, cuando dice la palabra que a Dios le dolió en el corazón. Dios sintió pena por la humanidad, porque ese es el contexto de todo esto. Cuando dice que Dios le pesó, es que Dios sintió pena. Varón, delante del Señor, no sé qué fue lo que pasó conmigo. Yo empecé a gritar. Me dio un pesar en el pecho, varón. Porque yo le dije a Dios que yo quería sentir lo que Él sentía. Yo lo único que hacía era llorar y gritar, pero como si era que me estuvieran matando, varón. Porque el Señor me permitió sentir 1% de lo que Él siente al ver la condición del pueblo, al ver la condición de las personas. Y desde esa vez yo he sido muy atento a andar hiriendo a la persona del Espíritu Santo y contristándolo. Que el apóstol Pablo nos advierte y dice, no lo contristen para el día de la redención. No contristen el Espíritu Santo como que fuiste sellado para el día de la redención. Y desde ese momento acá no quiero proyectar perfección, equidad. No, mi hermano. Yo soy un ser humano. Lo único que quiero es ser sensible a la voz del Espíritu Santo y no dejarme llevar por el ritmo de este mundo para tratar de encajar, para tratar de ser aprobado. Lo único que quiero es que por gracia y el Señor utilice mi boca y llegar a donde Él quiere que yo llegue. Reinaldo, el concepto, la razón y el propósito por la cual el Evangelio llegó a nuestra vida es salvación. Wow. Salvación. Yo siempre, en algunos momentos que Dios me da la oportunidad de poder llegar a una campaña a predicar, le digo a la gente que en esta tierra, en este mundo, existen muchas cosas importantes. La familia, tu empleo, tus sueños, los que en un futuro tú quieres alcanzar, cosas que no son malas, es cosas que Dios la hizo para el provecho y el propósito para nuestra vida. Cosas que no son malas, que son importantes. Pero de todas las cosas importantes que existen en esta tierra, la más importante que cede a todas es la salvación del alma, hermano. Porque que el día que tú te mueras, el día que tú cierres los ojos, papi, mami, se quedará la uni, si todavía no la has terminado, la plata que tiene en el banco se quedará, y lo único que quedará en pie será tu salvación, pero si prestaste esa atención y pusiste en práctica lo que te lleva a ella, la salvación. Entonces, lo más importante, Reinaldo, para nuestra vida, para la iglesia, que debería ser lo más importante, es lo que nosotros tenemos como lo más inferior. Y que dice el apóstol Pablo que la cuidemos
que la cuidemos con temor y temblor. Sí, o sea, que la cuidemos con temor y temblor. O sea, y la gente, algunos que están ahí dirían, no, porque la salvación para mí es importante. Tus hechos no lo demuestran. O sea, tus hechos no dejan en evidencia que tú tienes la salvación como importante. Wow. No se puede añadir más a esto. No. Así que Dios te bendiga que estás ahí. Hermano Reinaldo, si la gente quisiera seguirte, contactarte, ¿cuáles son los medios, redes? Por gracia del Señor, pues estamos manejando un canal, Reinaldo Rivera Oficial. Ahí estamos subiendo contenido. Yo me voy a suscribir a ese. Yo voy a subir, sí. Sí, estamos ahí subiendo. Tengo un fiel seguidor. Predicaciones, estudios bíblicos y todo lo que el Señor ponga a la mano. Estamos tratando de poder usar todos los medios para llegar a la vida. Así que es, ¿verdad? Ahí estamos sirviendo. Y nada, Reinaldo Rivera Oficial en todas las redes. O Reinaldo Rivera. Sí, tiene Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Todos los medios. Reinaldo Rivera. Reinaldo Rivera. Mira, a mí no me da vergüenza decir esto. Porque he tratado, me he esforzado para vivir para Dios. Pero yo pocas veces he sentido arrepentimiento escuchando un mensaje. Y esto que se ha dicho esta mañana no solamente es para las plataformas que serán distribuidas, Amén, sino que Dios ha tocado mi vida profundamente. Hay personas que cuando Dios le habla, ellos quieren como ocultar la voz de Dios. Porque ellos entienden que si Dios lo confrontan con una palabra a través de un ministro, como que esto le va a quitar estatus. Sí. Confesar su pecado, confesar que esa palabra vino para ellos. Diría, no, yo no puedo decir eso en público porque eso me va a quitar estatus como predicador, porque yo creo que todo lo que estamos aquí en esta tierra es porque estamos incompletos. Amén. Y Dios poco a poco nos está llevando a la estatura del varón perfecto. O sea, está complementando su propósito en nuestra vida. Ahora, el arrogante y el orgulloso siempre como que quiere presentarse como un protagonista, como alguien autosuficiente. Y esa persona se convierte en un altivo. Claro. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira a kilómetros. Yo recuerdo que un varón de Haití llamado Jevi, un pastor, un haitiano, predicó en mi congregación, mi hermano. Yo sentí que el alma se me salió. O sea, te digo, mi hermano, mire, y ustedes que están ahí, yo oro, le pido la oración, que ore por nuestro hermano Reinaldo, que él entiende que es un vaso, es un recipiente, y quisiéramos que Dios siga levantando más recipientes que lleven el mensaje de la palabra de Dios. Amén. De la manera que nuestro hermano Reinaldo lo está llevando. El propósito de tu predicación, la razón de tu mensaje. Amén. Así que oren por su familia, oren por su ministerio, para que Dios siga expandiendo esta línea, ya que se ha perdido, escasea en la tierra. Amén. Tú que estás ahí, que quisieras entregar tu vida a Cristo. No eres cristiana, no eres cristiano, pero hoy quisieras entregarle tu vida a Jesús. Voy a pedirte que repita conmigo la siguiente oración. Gracias. Donde quiera que me escuche. Señor Jesús, Gracias. En esta hora reconozco que soy un pecador y te necesito. En el nombre. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, borra mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Amén. Yo renuncio a todo lo que un día me ataba al pecado, al mundo o a la brujería, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a sugerirte a que acude a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que allí tengas una perseverancia en el camino del Evangelio de Jesucristo. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. De las personas que hoy entregaron su vida a Cristo, yo te pido que tú le fortalezcas, que tú le des perseverancia, Dios mío, y que sean instruidos en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. No en el manto babilónico ni en la levadura de los fariseos,
sino que sean instruidos en la palabra de Dios. Ayúdales. Señor, en el nombre de Jesús, Guíales, están en Padre. tus manos. Amén. Amén. Si no te has suscrito a esta plataforma, suscríbete, Evangelista Dioma de Blanco. Nos pueden buscar como Evangelista Dioma de Blanco en Instagram, TikTok, Facebook, en todas las plataformas. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer al +1 809-323-9245. Dios te bendiga mucho. Este es tu segmento, Medidas de Fe.